Bendiciones a todos ustedes. Hoy tenemos una pregunta muy interesante que vamos a resolver. ¿Somos la generación que está viviendo acaso la gran tribulación de acuerdo a Mateo capítulo 24, en el versículo 34? Usted y yo somos parte de este conjunto de personas que, que ya estamos enfrentando y estamos siendo testigos presenciales del tiempo todavía venidero de la gran tribulación. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando, hemos iniciado ayer el curso del Evangelio de Mateo y vamos a adelantarnos, pero eh, para poder repasar, revisar de forma general el panorama que nos presenta Jesús en Mateo capítulo 24. Abra su Biblia allí en Mateo 24. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 34. ¿Les parece? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este fue el discurso, el último discurso de orden o de índole escatológico que desarrolló Jesús. Mateo da cuenta de 5 discursos de Jesús. Vamos a estudiarlos en la medida que avancemos en este curso, en nuestro estudio, en cada lección que vamos a dictarles próximamente. Ayer iniciamos apenas con la introducción, el marco introductorio, y Dios mediante este día jueves vamos ya a enfrascarnos en el capítulo 1 de Mateo. El capítulo 24 es una narrativa, es, es, una, es un cuadro que pinta Jesús de los sucesos últimos, postreros, que están referidos a la destrucción del templo judío, también al periodo conocido como la Gran Tribulación y a la segunda venida de Cristo, la parusía, que es la aparición o el retorno en gloria triunfal de Jesús a la tierra. Tenemos que preguntarnos si Jesús estaba haciendo referencia a una generación de nuestros días, de nuestro posmodernismo. El diccionario de la lengua española, Ociano, define la palabra generación como la acción y efecto de engendrar y procrear algo. También define generación como la sucesión de descendientes en línea recta o conjunto de personas, eh, o también habla de género, de especie. Una generación, pues, son las personas, ¿cierto? Las personas nacidas en un mismo periodo, ¿de acuerdo? Quiero que leamos el libro de Génesis capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En otras versiones leemos en sus contemporáneos. Dentro del conjunto de personas, de la sucesión de descendientes de los días de Noé, de este patriarca justo, escogido por Dios, Noé, eh, las personas que rodeaban a Noé era una generación mala, una generación incrédula, una generación burlona que, que, que no prestó atención y que menoscabó las palabras de juicio, eh, la predicación de un diluvio, el anuncio de Noé de un diluvio universal, que se cumplió, evidentemente. Y estas personas, toda una generación murió
como consecuencia del ímpetu de las aguas del diluvio, del paso de las aguas del diluvio. También en Mateo leemos capítulo 11, versículo 16. Jesús está hablando ahí en Mateo 11, 16. Nótese lo que él dice. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esto nos lleva a una pequeña reflexión y también le invito a usted a que también pueda meditarlo juntamente conmigo. La pregunta es, ¿estamos rodeados de qué clase de generación? ¿Cuál es la generación de su país, por ejemplo? Si lo contextualizamos, aquí en el Perú, ¿qué clase de generación estamos viviendo? Y creo yo que en cada país, en cada nación, vivimos una coyuntura en la cual hay una generación que tiene incredulidad, mucho ausentismo de Dios en sus corazones, en sus mentes. Eh, se, se vive para trabajar, pero no se trabaja para vivir. Y menos aún eh, hay un espacio para Dios. Hay una crisis de valores terrible. Hay un estado, en muchos casos, de apostasía. Eh, hay un estado eh, moral eh, eh, con quiebre de valores espirituales. Y el mundo y esta generación en la cual estamos rodeados usted y yo, pues el enfoque es material. Hay un materialismo eh, eh, y no hay eh, un despertar por las cosas del reino de Dios. No hay una búsqueda por Dios. Entonces, este es, a grosso modo, las peculiaridades, las características propias de esta generación que estamos viviendo. Los jóvenes de hoy por hoy tienen mucha rebeldía y mucha curiosidad por los placeres, por el pecado, pero menos por Dios. No hay amor por Dios. No hay un amor genuino por las cosas celestiales, por la búsqueda de las cosas espirituales. No hay un amor por la Biblia, por estudiar la palabra de Dios. No hay un amor por la oración. Sencillamente el asunto este de orar a Dios, de comunicarnos con Dios, de intimar con Dios, de tener una vida de comunión y de estrechez con el Señor, resulta una locura, resulta una pérdida de tiempo y una ciencia ficción, ¿verdad? Para muchos jóvenes, para muchos adultos, para muchas personas de este contexto de generación en el cual estamos usted y yo involucrados. Esto es algo indudable. ¿Usted cree que nosotros somos aquella generación del contexto del tiempo apocalíptico, conocido como la Gran Tribulación? Esa es la pregunta puntual, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el sentido de las palabras de Jesús? Aquí, volviendo al capítulo 24 de Mateo, en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, esta generación. Algunos dirán que esta generación apunta al, a la generación presente, pero yo voy a mostrarles la evidencia contundente de la escritura que no es así, no lo es. La clave, escúchelo bien, para poder entender el real sentido de la expresión de Jesús, esta generación, pues la encontramos lógicamente en el contexto anterior que rodea el texto. En este caso, Mateo capítulo 24, los versículos del 1 al 26 que tenemos que revisarlo, tenemos que leerlo. Jesús, reitero, nos pinta un cuadro muy amplio, ¿cierto?
muy extenso de este gran último discurso, muy rico eh, en explicaciones, en comentarios escatológicos que están referidos a los acontecimientos finales, que aún no hemos, que aún no estamos viviendo. No estamos viviendo estos tiempos de crisis, estas escenas que están descritas ahí en Mateo capítulo 24. Jesús se dirige a los apóstoles, a sus discípulos, y él empieza eh, a, a dar su discurso estando sentado en el monte de los olivos. En el versículo 3 de Mateo 24 así lo leemos, y estando él sentado en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Ahora, él da una serie de características que acompañarían el comienzo y el final de la gran tribulación. Y esto quiero que usted lo entienda bien. Vamos a tratar de comprenderlo lo más preciso posible. Amén, lo más claro posible. Número uno, en el versículo 5 leemos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y también podemos leer en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos la presencia de los falsos cristos, número uno. Luego, número dos, las guerras y rumores de guerras. Y esto lo leemos en los versículos, en el versículo 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. En tercer lugar tenemos las pestes, hambres y terremotos. Es cierto que hoy por hoy se dan temblores fuertes, también han habido terremotos, pero la magnitud, la, la, eh, el grado de, de, digamos, de duración, eh, los terremotos pues venideros que se avecinan serán más, más cercanos, eh, más prontos, se darán de forma más, eh, el término, más cercanas, ¿no? No serán eh, pocos terremotos, sino serán muchos. Y esto lo leemos en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del orbe del planeta. Cuarto punto, habrán muertes y oposición por causa de ser cristiano. La persecución en contra de las iglesias evangélicas, por ejemplo, o de las iglesias cristianas. Si usted va a la India, va a países que son musulmanes, pues un cristiano no es bienvenido, no es bien visto, y es un motivo de odio, ¿cierto? De oposición hasta la muerte. Ellos tienen un lema, los musulmanes, la guerra santa. Para ellos, matar a un cristiano es hacer la voluntad de Alá, ¿cierto? Como punto número 5 tenemos la presencia de los falsos profetas. En el versículo, en el versículo 11 lo leemos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos falsos profetas, o también se le podrían llamar maestros, pues los hay a montones, a raudales. Los que hablan de este evangelio de la confesión positiva, de la prosperidad, por ejemplo, eh, de los falsos decretos, de que la mujer puede ser pastora o puede liderar como pastora, de que hay apóstoles y apóstolas también, lo cual es parte del movimiento herético y de las doctrinas equívocas
propagan esos falsos ministros de Satanás, los falsos profetas o maestros. Número 6, el aumento del pecado y el enfriamiento del amor. Versículo 12, leemos ahí en Mateo capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad o el pecado, el incremento, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. Ese será el efecto nocivo del pecado. Número 7, la predicación mundial del Evangelio del Reino, según el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La pregunta es, y quiero que usted me la responda con total sinceridad, ¿ha acontecido acaso la predicación mundial del Evangelio a todo el mundo? ¿A todas las naciones conocen de Cristo? Hay mucha gente conozco, que nunca y jamás en su vida escucharon hablar de Cristo. Jamás. Hay lugares en África, por ejemplo, en estos lugares o grupos tribales, de tribus, que son gente primitiva, cómo poder evangelizarles a ellos, cómo poder hablarles de Cristo, cómo poder testificarles de este Dios soberano, eh, de Jesús que vino a la tierra, de que hay un documento llamado la Biblia, ¿cierto? Que contiene la voluntad, el designio de Dios. ¿Cómo poder presentarles a Cristo? ¿Cómo poderles hablar del plan redentivo, salvífico o de salvación a estas personas? Entonces, de tal forma que, de acuerdo al versículo 14, no estamos viviendo ese tiempo. Aún el Evangelio no ha sido predicado a todo el mundo, a toda nación. Este es el gran reto de la iglesia. Amén. Número 8, la abominación desoladora del anticristo de la bestia. En el versículo 15 leemos, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Está hablando ahí de que el anticristo pues se va a endiosar y va a entrar en el templo, eh, un templo reconstruido, en el periodo conocido como la Gran Tribulación. Pero esto es un tema ya muy aparte, que vamos a delindarlo y ampliarlo y profundizarlo después. Estas características no podrían estar cumpliéndose en el tiempo en que Cristo las anunció. Evidentemente que no, de ninguna forma. Jesús dio una respuesta abarcadora, ¿no? Inclusiva, que se enfocaba, que se proyectaba al término de los días de Noé. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 24, él da un referente en el versículo 36 y 37. Lea usted conmigo lo siguiente, pero del día y la hora nadie sabe. Está hablando del retorno, de la parucía de Jesús. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, nótese bien, la venida del Hijo del Hombre. No es nada pecaminoso que usted y yo nos casemos. Yo soy un hombre casado. Eh, no hay nada malo ni pecaminoso en que usted y yo comamos y bebamos eh, lo que bebamos. No estoy hablando de licor, sino de la comida y la bebida para el sustento diario, ¿no? Que comamos bien. Lo malo está en, en poner en primer lugar el casamiento, el negocio, el buen vestir, el hecho de alimentarnos, pero dejando de lado
la búsqueda de Dios, dejando de lado el ocuparse en los asuntos del reino de los cielos. Ese es el pecado que aquejó a la generación de Noé. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pudiéramos asociar la venida, la gran tribulación, como un panorama propio de los días de Noé. La pregunta también para ustedes, ¿cómo sigue? ¿Estamos viviendo acaso hoy por hoy en los días de Noé? ¿Mm? A ver, ¿qué cree usted? A ver, meditemos un poquito. ¿Cree usted que estamos viviendo los días de Noé? ¿O será acaso que estamos siendo espectadores de los últimos tiempos? Lo que el apóstol Pablo lo grafica en 2 de Timoteo. Mire, miremos 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días o tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso se iban. Mire cómo el apóstol Pablo nos da un catálogo, una lista de caracteres de personas amadoras de sí mismos, ¿cierto? De los deleites más que de Dios. Desobedientes, implacables, impíos, blasfemos, personas de una generación en pecado, una generación pecaminosa, una generación hostil eh, al designio, a los propósitos del Señor. Amén. ¿Capta el concepto? ¿Capta la idea? Amén. Jesús, entonces, antes de hacer referencia a esta generación, había centrado sus comentarios en su parucía, ¿no? Por ejemplo, volviendo a Mateo 24, leemos en el versículo 30, Mateo 24, 30, nótese lo que Jesús expresa. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto nos indica y nos ubica en el hecho de que el Señor estaba enfocado en esta generación futura, no la presente, no la que, no la que estamos viviendo en nuestra posmodernidad, sino la generación futura, la generación del mañana que va a presenciar esta horrenda crisis de los juicios propios de la gran tribulación. Esta generación nunca pudiera ser pues la generación que vivió en la época de Jesús, ni tampoco la nuestra, ¿no? Porque esa es una generación de los últimos tiempos. No es la generación como en los días de Noé, no es la generación del tiempo de la gran tribulación. Indudablemente, nosotros no somos la generación que esté enfrentando esta gran tribulación que se avecina, este derramamiento de las copas de la ira, del toque de las 7 trompetas, de los sellos, de la apertura de los sellos. Nada de esto. La iglesia redimida que somos nosotros en Cristo, somos la generación de los postreros tiempos, previos al marco de la gran tribulación. ¿Lo entendió? Amén. ¿Lo entendió? Oremos. Dios soberano, en tu palabra encontramos mucha riqueza, Señor. Te bendecimos porque tenemos la esperanza viva, bienaventurada, de que tú un día, Señor, has de venir. No sabemos el cuándo, pero el referente que tú nos has dejado es que tu venida será como en los días de Noé, Señor. Y estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. El último tiempo, como también lo expresó el apóstol Juan en su epístola, Señor, en su primera epístola. Oh Dios, te pedimos que
que este amor que tú has depositado en nosotros, en nuestros corazones, pues se traduzca en esa búsqueda continua, en esa hambre y sed de tu palabra, de poderla escudriñar, de poderla estudiar, Señor, y de mantenernos apegados, alineados a tu voluntad perfecta, Señor. Y haz tu obra en nuestras vidas, bendiciéndonos, supliéndonos, Señor, y alumbrando los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos apreciar con mayor magnitud, Señor, las grandes verdades de tu palabra, las realidades celestiales, Señor, que podemos atesorar en nuestra mente, en nuestro corazón, leyendo y estudiando con diligencia, con profundidad tu palabra. Oramos así en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia y la paz del Señor le salvaguarden, le pueda rodear a usted en este día. Bendiciones.